Hoy día voy a extraer 3 puntos porque voy a obviar un poco la predicación tradicional que hacemos de esta parábola y yo voy a tomar 3 puntos que voy a desarrollarlos. El primer punto es anticipándonos a los tiempos de Dios, para los que suelen anotar. El primer punto es anticipándonos a los tiempos de Dios. El segundo punto es consecuencias que eso acarrea para nuestras vidas, naturalmente. Consecuencias que eso conlleva. Y el tercer punto es buena noticia. El perdón está disponible. El perdón está disponible. Esto todo está basado en Lucas 15, desde el versículo 11, es desde el versículo 11 hasta el 32. Pero nosotros vamos a hablar del versículo 11 hasta el 24. Lucas 15, el versículo 11 al 24, puedes anotar para que después busques, para que después corrobores todas las cosas que yo pueda decir, para que después me puedas decir, Álvaro, tal vez en este punto o en aquel punto cometiste algún error de interpretación, en fin, todo es bienvenido, no se preocupen. No voy a leer la parábola entera como otras veces lo hago, porque ya les dije, no voy a hacerlo tradicional, sino que voy a ir al tiro por la puntuación que establecí. El primer punto en desarrollo es anticipándonos a los tiempos de Dios. Y en el versículo 11 al 13 de Lucas 15 dice así: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponden, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Entonces, tenemos acá que estos 2 versículos nos relatan un poco el contexto de una familia que yo diría que era muy funcional. Una familia no nos habla de la madre, no significa que la madre no existiera, pero nos habla del padre y de 2 hijos, uno mayor y uno menor. Ahora, uno de los hijos, el menor en este caso, le pide la herencia al padre. Yo pensé en esta iniciativa de ese hijo de pedir la parte que le correspondía, y pensé que en algún sentido era legítimo, es decir, a él le correspondía esa parte. Como hijo, como tal, le correspondía que el padre en algún momento le entregara una parte de todos los bienes. Ahora, por ser el hijo menor, le correspondía la mitad de lo que le iba a tocar al primogénito, al hermano mayor. En buena cuenta significa que le correspondía una tercera parte del valor de toda la hacienda, de toda la herencia. Ahora, ¿cuándo le debía heredar el padre a sus hijos la correspondiente herencia? En Deuteronomio, pero anoten nada más ahí, 21:16, dice así, textualmente: en el día que él, el padre significa esto, hiciere heredar a los hijos lo que tuviere. Entonces, para responder esta pregunta, ¿cuándo correspondía que hiciera heredar? Era en el día que el padre determinara que era tiempo de tal situación. Cuando el padre decidiera. Cuando el padre dijera, ya es hora. Cuando el padre dijera, mis hijos están preparados para heredar. ¿Verdad? Eso estamos sacando acá de Deuteronomio. Incluso según Eclesiastés 2:18, ese libro que a veces es medio pesimista, dice: y me lamenté de todo el trabajo que he hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Es decir, acá en Eclesiastés 2:18 está diciendo que la otra alternativa de herencia era por la muerte natural del padre, y entonces venía la sucesión, ¿verdad? Así que la Escritura nos da, por decir,
posibilidades. Uno, heredar a los hijos cuando el padre lo determine, cuando el padre lo establezca. La segunda posibilidad es cuando el padre, ahí ya no hay más vuelta que dar, allí los hijos heredan. O sea, solamente dos posibilidades. Pero ¿qué tenemos aquí en la parábola nuestra que yo leí en estos dos primeros versículos? Un hijo que se adelanta a los hechos, ¿verdad? Porque el hijo, no sé qué bicho le picó, pero vino y le dijo: Padre, yo quiero ahora la parte que me corresponde de la herencia. Así de simple. Yo digo de otra manera, este hijo se adelantó a los tiempos establecidos o convenientes, se adelantó a los tiempos del padre, a los tiempos de su padre, del padre, voy a decir, terrenal. Pero yo quiero ir haciendo analogías, ustedes me conocen como predico. Entonces yo quiero ligar esto como cuando nosotros nos adelantamos a los tiempos de nuestro Padre Celestial. Y nosotros podemos pedir cosas legítimas, créemelo. Nosotros podemos pedir cosas que, comillas, nos corresponden, que no son malas, que no son producto de una mala motivación, ni de una mala intención, ni de un mal sentimiento o emoción, que no son producto a veces de ambiciones. Nosotros podemos querer y desear cosas que son buenas, pero de repente nos salimos de nuestro centro, por decirlo así, de cuándo será el tiempo para que tú estés en condiciones de recibir o de no recibir eso, y nosotros empezamos a exigirle a Dios. Y no solamente empezamos a exigir a Dios, como alguna vez ya hemos dicho desde este púlpito, me acuerdo que Sergio lo dijo claramente hace poco, sino nosotros empezamos a cuestionar a Dios. Pero Dios, ¿por qué no me das esto si esto es bueno para mi vida? Si yo lo necesito, si tú te das cuenta que yo casi ya no puedo vivir sin esto que te estoy pidiendo. Entonces, fíjate, yo digo, de ahí parte mal la cosa para este hijo. De ahí parte mal, sin perjuicio que tal vez después vamos a ver que ya venían las motivaciones, las intenciones en su corazón medias turbias. Eclesiastés 3:1 anota, solamente dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Dile al que está a tu lado: todo tiene su tiempo. Dile, interactúa un segundo. Ahora, le dijiste al que está a tu lado: todo tiene su tiempo. Y dime una cosa, y de todo corazón, ¿lo crees? Entonces lo estás diciendo así medio chanfeado. Oye, todo tiene su tiempo. Es verdad lo que te estoy diciendo. Y fíjate que no solamente todo tiene su tiempo, sino y todo lo que se quiere, escucha bien, debajo del cielo tiene su hora. Todo lo que se quiere, reitero, todo lo que se desea. Hermano, si tienes un muy buen deseo, si tienes un muy buen propósito para hacer en tu vida, también tiene su hora de cumplimiento. Y esa no es necesariamente la hora que a ti se te ocurrió. Esa no es necesariamente la hora que tú esperas que sea, sino en la hora que el Padre ha determinado. Porque el Padre te está mirando, el Padre te está viendo. El Padre vivía con sus dos hijos, con el mayor y con el menor. El Padre sabía exactamente lo que calzaba a cada uno de ellos, créemelo. El Padre conocía las reacciones de los hijos, las actitudes de los hijos. El Padre conocía la conducta, el compromiso de esos dos hijos. Lo conocía, así como el Padre te conoce a ti y me conoce a mí a la perfección, hermanos. No creas que hay algo de ti que el Padre aún desconoce. No lo creas. Entonces, si todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, el asunto es que hay que saber esperar
ese tiempo. Amén. Vamos a repetir todos juntos, hay que saber esperar ese tiempo. 1, 2, 3. Hay que saber esperar ese tiempo. El tiempo de Dios. Nos referimos al tiempo de Dios. Es legítimo que tú tengas deseos, es justo que tú tengas aspiraciones, es justo aún que tú quieras ministerios. Pero hay que saber esperar el tiempo de Dios, aún para los ministerios. Ahora vamos a ver rápidamente. Yo agradezco mucho a Juan Pablo porque me dejó un tiempo maravilloso para predicar. Según el programa tengo hasta las 12:15 y empecé a las 11:15. Así que, pobre por ustedes, feliz por mí. Tengo ejemplos bíblicos, pero que los vamos a pasar rápidos. Abraham, ¿cómo se anticipó a Dios? Ustedes se acuerdan que Abraham era ya de cierta edad avanzada y Dios le hizo una promesa. Le dijo Dios que él iba a bendecir a su descendencia y que su descendencia iba a ser tan numerosa como las estrellas del cielo, si es que las pudiese contar, o como la arena que está en el mar. Pero el tiempo fue pasando, ¿se recuerdan? Y resulta que... ¿y la promesa? Y díganme que si no sería legítimo que Abraham y Sarai quisieran tener un hijo. ¿No era legítimo? ¿Cuántos de nosotros? Bueno, gracias al Señor, muchos ya tenemos los hijos. A veces ahora decimos, era que no lo hubiéramos tenido, ¿no? No, nunca tarde. Pero, los que no tienen hijos y se casan, ¿cuántos no quieren tener hijos? Entonces a Abraham y Sara se le había pasado el tiempo y no tenían hijos, y en su corazón lo único que querían era tener hijos. Y Abraham le decía a Dios, Dios, pero ¿cómo tú me vas a bendecir si no tengo ni hijo? ¿Cómo vas a bendecir mi descendencia? Dios, tú me has entregado tantas cosas y resulta que va a tener que heredar un siervo que es Damaseno, que no es mi hijo, Eliezer. Entonces Dios le reiteró, no, yo te voy a bendecir a ti y te voy a dar descendencia. Y pasó el tiempo. ¿Saben cuánto tiempo pasó entre la promesa de Dios y que Sara concibió a Isaac? Sobre 20 años. Entonces, cuando estamos hablando de esperar el tiempo de Dios, hermanos, a veces no estamos hablando de esperar un minuto. No estamos hablando de esperar una hora, un día, una semana, un mes, un año en ocasiones. Estamos hablando de esperar el tiempo de Dios, que es distinto a la concepción inclusive de nuestro tiempo y de nuestra impaciencia. Así que, ¿qué hizo Sara? Sara dijo, como se me pasó el tiempo y como definitivamente ya mi matriz está cerrada, Abraham, yo te voy a dar un consejo, toma a Agar, mi sierva, y a través de ella que tengamos nuestro hijo. Bueno, Abraham, que había esperado harto rato, dijo, ¿para qué voy a seguir esperando? Ni tonto ni perezoso, tomó a Agar y tuvo un hijo que se llamó Ismael. Entonces al tiempo después vino el Señor y se encontró con Abraham y el Señor le dijo, en el tiempo establecido yo vendré sobre Sara y ésta concebirá un hijo. Y Sara escuchó. ¿Y saben qué hizo Sara? Se rió. Y el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué Sara se ríe? Fíjate después, anda a Génesis 18:14, anota allí. Porque el Señor dijo, ¿por qué Sara se ríe? Sara se rió porque dijo, ¿cómo? Si yo ya no tengo costumbre, ya no solamente tengo la matriz cerrada. Si yo ya no... ¿Cómo les puedo decir eso? Si yo ya no tengo deseos. Si yo ya me olvidé. Entonces, dice así el Señor a Abraham, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Estoy diciendo textualmente lo que dice la Escritura. ¿Quieres escucharlo de nuevo? ¿Hay para Dios, hermanos, hermana, joven, jovencita, que estás en una situación y que estás esperando? ¿Hay para
para Dios alguna cosa difícil? Nada, ¿verdad? El Señor dijo así y luego le dice, al tiempo señalado, es decir, en el calendario de Dios, todavía estaba corriendo el tiempo de la promesa. Fíjate qué importante. Y tal vez ya habían pasado varios años en el calendario de Dios. Esto se lo dijo cuando Abraham ya tenía 99 años. 99, escucha bien. Y le dice Dios, al tiempo señalado, entonces Abraham pudo decirle, Señor, ¿todavía corre la promesa? Es decir, el tiempo está corriendo, Señor. Es decir, ¿se va a cumplir en realidad? Entonces le dice así, volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, es decir, ahora le dice el Señor en un sentido, no según el tiempo divino mío, acuérdense que un año para el Señor son, un día para el Señor son 1000 años, y 1000 años son un día, pero le dice, y según el tiempo de la vida, es decir, de la vida de ustedes, Sara tendrá un hijo. Es decir, el tiempo del Señor, el tiempo en la dimensión de Dios, el tiempo divino, un día aterriza en el tiempo de tu vida. Mira qué maravilloso. Y en el tiempo de la vida vendré y Sara concebirá su hijo. Y lo concebirá. Y sabes, así fue. A los 100 años, Abraham fue padre de Isaac. Amén. Pero ¿cuántos problemas nos trajo Ismael, hermanos? Ustedes saben, los líos familiares que tuvieron inmediatamente. Cuando Agar estuvo embarazada, ya comenzó el problema de Ismael. Cuando Agar estuvo embarazada, comenzó a menospreciar a Sarai, a Sara, la esposa de Abraham. Ya comenzaron los líos, los sentimientos, las emociones, los desprecios. Así que 20 años pasaron. Yo te pregunto en esta mañana, ¿estarías dispuesto a esperar 20 años por algo? Yo tengo que ser bien franco. Es obvio lo que voy a decir. Me cuesta esperar un mes. A veces me cuesta esperar una semana. Pero Dios es fiel. Pero Dios es fiel. Dios cumple. Dios cumple los deseos más íntimos de nuestro corazón, pero Dios los cumple cuando ha llegado su tiempo, su momento. Y cuando nosotros nos adelantamos a los tiempos, ocasionamos tal trastorno que hasta el día de hoy el trastorno en el Medio Oriente es tremendo por causa de Ismael. Hasta el día de hoy. Tenemos otro ejemplo, Moisés. Cómo Moisés fue salvado del genocidio de los varones hijos de los hebreos en Egipto. Fue salvado Moisés. ¿Cómo fue puesto en una canastita? ¿Se acuerdan? Y a los varones, miren qué paradojal. El faraón ordenó que los echasen a todos los varones hebreos al río para que se ahogaran. Y Moisés fue puesto en el río, pero no para que se ahogara, sino que lo pusieron en una canastita y esa canastita flotó y navegó como un barquito chico. Si se daba vuelta y Moisés caía al agua, se ahogaba. ¿Quién crees tú que permitió que esa canastita no se diera vuelta? ¿Quién crees tú que fue? Dios, la providencia de Dios, porque Moisés dice en hebreo que él estaba marcado por Dios. Dice que porque le vieron un niño hermoso, sus padres tuvieron fe para esconderlo, para preservarlo. Moisés estaba marcado por Dios y Dios le cuidó que no le mataran, que no le descubrieran, que lo pusieran en la canasta, que la canasta no se diese vuelta, pero más aún, Dios permitió que la hija del faraón fuese ese día al río, fuese ese día al balneario de Egipto con sus doncellas a pasar una tarde maravillosa, a tostarse al sol, y vieron la canastita. Y la hija del faraón lo adoptó. ¿Tú crees que todo eso es coincidencia, hermano? Todo eso se llama providencia divina. Providere. Que Dios ve con anticipación todas las cosas y Dios
guarda las cosas conforme a su voluntad y propósito para tu vida, para mi vida, para la vida de Moisés, para la vida del pueblo hebreo, para todos nosotros. Entonces, Moisés sintió ese llamado y Moisés fue preparado en el palacio, fue bien educado, y a los 40 años Moisés sacó pecho y dijo: yo tengo un llamado especial, yo estoy marcado por Dios, así que voy a tomar mi llamado, y salió a ver a su pueblo. Dice la Escritura así, que Moisés salió a visitar a su pueblo y vio el sufrimiento en que estaba su pueblo, vio el yugo en que su pueblo se desenvolvía, y había un Egipto que estaba maltratando a un hebreo, y dice que Moisés miró para todos lados y dijo: yo soy el elegido de Dios, y mató al Egipto para que no maltratara al hebreo. Y al día siguiente salió de nuevo, porque él dijo: el pueblo me va a reconocer porque yo tengo un llamado de Dios, y ya es hora, ya son 40 años, ya no puede seguir más pasando el tiempo, me voy a envejecer y no voy a cumplir el llamado de Dios para mi vida. Y habían dos hebreos que estaban discutiendo, y él fue en el medio a poner paz entre ellos, y uno de los hebreos le dice: ¿y quién te crees que tú eres? ¿Quién te puso por juez entre nosotros? ¿Acaso quieres matarnos igual como mataste al Egipto ayer, al egipcio? Y entonces Moisés dice: descubrieron el asunto. Y llegó a los oídos de Faraón. Y Faraón quiso matar a Moisés, y Moisés tuvo que arrancar, por apresurarse al tiempo de Dios. Tuvo que irse, salir del palacio, salir de la comodidad. Era necesario, pero él se anticipó a los tiempos de Dios, y pasar 40 años en el desierto de Madián, pastoreando ovejas ajenas, que ni siquiera eran de él, sino que eran de Yetro, su suegro, el padre de su esposa. Después de 40 años en el desierto, es decir, ya tenía 40 primero, 40 después, a los 80 años, recién Dios llamó a Moisés a través de la zarza. Permiso. ¿Se acuerdan de eso ustedes? Entonces, nosotros, cuando nos apresuramos, echamos a perder el propósito de Dios en nuestras vidas, y nos creamos problemas tremendos y terribles. Y podría, hermanos, seguir citando unos cuantos casos más. Esa es la verdad. Cuando estaba preparando esto, me acordé del apóstol Pablo, cuando él fue llamado por Dios, cuando se le apareció el Señor y se convirtió en el gran apóstol. Nosotros creemos, porque tenemos que entender que la Biblia no es necesariamente cronológica, que inmediatamente Saulo se convirtió en Pablo, el gran apóstol, y no fue así. Pasaron 13 o 16 años para que recién Pablo comenzara su ministerio apostólico. Porque los tiempos del hombre no son los tiempos de Dios. ¿Amén? Amén. Entonces, es legítimo querer tener casa. Ahora voy a hablar de cosas domésticas, porque no somos ni Moisés, ni Abraham, ni Pablo, ni nada de eso, sino que somos pobres hermanitos de aquí, de Santiago de Chile. Es legítimo querer tener casa, pero ya tienes un trabajo estable en el tiempo, tienes un ingreso apropiado, tienes algún ahorro para que des un pie por la casa, puedes asumir la compra y un crédito hipotecario, porque es verdad. Yo diría que el 80 o el 90% de todos nosotros tenemos que comprar casa con crédito hipotecario. Yo me he metido en los últimos 2 meses a una banca de propiedades del Banco Santander, que tiene como 50 páginas, y cada página tiene 10 casas que se rematan, y les digo, hermanos, da pena las casas que el banco quita porque no se pudieron pagar. Y yo cada vez que veo una casa y una casa bonita, ¿saben qué me pongo a pensar? El drama que hay detrás de eso, por anticiparnos a los tiempos. Pero es legítimo querer tener casa, y tiene que ser una aspiración de todo matrimonio, de toda familia. Es legítimo querer casarte. Escucha bien, es legítimo querer casarte, pero tienes que tener claro el tiempo de Dios, tener clara la persona de Dios. Tanto que podría decir, pero no es el caso ahondar más en cada una de estas cosas. Es legítimo querer pololear, es legítimo, pero cuando tengas edad,
hay que esperar a tener la edad apropiada para pololear. Es legítimo querer tener un ministerio. El apóstol Pablo dice, el que anhela obispado, buena obra desea. Es bueno anhelarlo, es legítimo. Pero luego el mismo Pablo dice, pero sin embargo, el obispo, tiene que tener, cumplir todas estas cosas, y después termina diciendo, no un neófito. ¿Saben lo que es neófito? Un recién convertido. Uno que recién está empezando. Entonces, he visto, hermano, cuánta gente que quiere ser pastor, o que quiere ser el líder de un grupo en casa, o que quiere ser líder de un ministerio. Es legítimo y es maravilloso, pero espere su tiempo, porque produce para su vida y para la vida de los demás, produce problemas cuando se anticipa al tiempo de Dios. Así de simple. Todo es legítimo, todo es lícito, pero no todo me edifica, pero no todo me conviene. Todo este punto implica, hermano, someter tus deseos, aspiraciones y metas al tiempo de Dios. Al tiempo de Dios, nada más que eso. Yo no estoy hablando de que renuncies a cosas que son legítimas, ni que dejes de hacer lo que tienes que hacer. Alguien me preguntó en el grupo en casa, entonces no tengo que seguir esforzándome por esto. Sí, tienes que seguir esforzándote por eso, pero tienes que esperar el tiempo de Dios para que eso llegue y se cumpla. Porque fíjate algo interesante, el hijo menor se anticipó a su tiempo. Él podía, a su edad y trayectoria, porque hasta ahí no había tenido problema, entonces él podía, a la edad que tenía, yo le voy a poner que tenía 16 años, voy a poner así, ¿no? Simplemente, y voy a poner que el hijo mayor tenía 20 años. Ya. Esto lo hago por mi cuenta. El hijo menor se anticipó a su tiempo. Él podía, a su edad, a los 16 años, y por la trayectoria que tenía junto a su padre de trabajar allí en la granja, él tenía la capacidad y la madurez de 16 años de administrar 10.000 pesos, 100.000 pesos, probablemente hasta 500.000 pesos, porque el padre era rico. Había plata en esa hacienda. A lo mejor en una de esas alguna vez se vio con 1.000.000 de pesos en su cuenta de ahorro, en su cuenta a la vista. Pero es distinto administrar 10.000, 100.000, 500.000 a verse de la noche a la mañana con $1.000.000. ¿Saben? Yo he tratado de sacar conclusiones, no cuentas, conclusiones. Yo digo, si esa hacienda era rica, porque después vamos a ver al final, cuando él mire, dice, en la casa de mi padre hay muchos jornaleros que tienen abundancia de pan. ¿Ustedes creen que una granjita chica tiene muchos jornaleros con abundancia de pan? Entonces voy a decir, ya, le voy a poner por parte baja, todo el patrimonio que tenía el padre valía $3.000.000, que es bajo para hoy día, para una granja así. Y al hijo le correspondía 1/3 por ser el menor de todo el patrimonio. ¿Cuánto era? $1.000.000. Entonces, cuando el hijo se vio con $1.000.000 en los bolsillos, es decir, con 500 millones de pesos, a los 16 años, la capacidad que tenía para administrar lo que administraba hasta ese instante con el padre, de ninguna manera le sirvió, de ninguna manera le dio. De ninguna manera fue suficiente. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, hermanos. Nosotros no es que Dios no nos quiera dar, no es que no tengamos que pedir, no es que no tengamos que proyectarnos. El punto en cuestión es, ¿estamos preparados o no estamos preparados aún? ¿Verdad? Ese es el punto. Si Dios no es malo, si Dios no es sádico, si Dios no te quiere tener toda la vida así, estrecho, si Dios no quiere que toda la vida vivas en una casa arrendada que no sea tuya y que tú sientas que no tienes ni un respaldo material, económico, patrimonial, si Dios quiere que tú tengas cuando no la puedas y no la vayas a perder y a sufrir, eso es lo que quiere Dios. Entonces, pedís pero no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, dice el apóstol Santiago. Dios sabe cuándo nos puede dar y cuándo podemos recibir, pero no para malgastar. Porque ¿te acuerdas lo que leímos?
que el hijo malgastó, pero ya viene esa parte. Entonces, no por eso dejar de hacer lo que tenemos que hacer, ser diligentes. El hijo menor trabajaba con su padre. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Segunda de Timoteo 2:6. Yo recién le decía a Eva, a raíz de los cantos que puso Juan Pablo, yo no los tengo, la lectura que él hizo y el canto. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó hacia mí. Ese, aparte de ser una palabra bíblica, nosotros la cantábamos muchos años atrás. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Cuando nosotros tenemos paciencia, Dios nos va a sacar del lodo cenagoso, de ese que parece que no avanzamos y que nos metimos por ser impacientes. Pero esperemos con paciencia y Dios nos va a tomar y va a poner nuestro pie sobre peña y va a enderezar nuestros pasos. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, Santiago 5, 7, 8. Hago un llamado especial a cada uno de nosotros en esta mañana. Si eres hijo, espera tu tiempo para ser independiente. Espera tu tiempo. Ya te llegará la hora de decir, estoy preparado para ser independiente. Estoy preparado para que ya mi padre no tenga que estar cuidando de mí. Para que ya mi padre no tenga que estar preocupándose de mí. Para que mi padre ya no tenga que estar cargándose por mí. Pero yo ya estoy preparado para actuar como mi padre me enseñó. Como mi madre me enseñó. Ahora yo ya puedo ser independiente. Ya llegó la hora. Fíjate que es importante esto. Dice, y el padre les repartió los bienes. Con esto termino el primer punto. Y el padre les repartió los bienes. Anota esto, porque nosotros la escritura a veces la leemos muy rápido y la pasamos por alto. Le repartió los bienes a los dos. Le dio la parte a un hijo y le dio la parte al hijo mayor. ¿Y el hijo mayor qué hizo? ¿Agarró su parte y se volvió loco? No, porque el hijo mayor era mayor. Porque tenía la madurez suficiente para administrar la plata, la parte de él. De hecho, cuando llegó de vuelta el hijo, nos damos cuenta que el hijo mayor ni siquiera tomó su parte, sino que le dijo, papá, correcto, en mi parte lo que tú repartiste ahora, pero que siga allí en la hacienda dándose vuelta y creciendo mi partecita. Mira qué bien. Sin embargo, el hijo menor se volvió loco con los 500 millones. Yo me volvería loco también, tengo que decirlo sinceramente. Salomón se volvió loco. ¿Les cuento? Salomón, el hombre más sabio, se volvió loco. E hizo cosas que no debió nunca hacer. Porque uno se vuelve loco cuando recibe tanta cosa antes del tiempo indicado, antes del tiempo apropiado. Segundo, consecuencias que eso conlleva. Dijimos que se volvió loco, desperdició sus bienes. Todo lo hubo malgastado viviendo perdidamente. El joven comenzó un proceso de degradación, dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Yo pienso, hay cosas que uno ni siquiera tiene que disertarlas, ¿verdad? Este punto casi se puede obviar, las consecuencias de tomar las cosas antes del tiempo de Dios. Fíjese lo que acabo de leer, la degradación de este hijo. Primero, se apartó del padre, se fue a una región apartada.
el deseo, decía recién terminando el segundo punto, de independencia. No, yo, papá, ya me sé manejar solo. Viejo, no te preocupes, si no voy a ser embarrada. Me voy a portar bien, viejito. Se apartó del padre, vivió mal, perdidamente, dice la Escritura, perdidamente, no utiliza ningún otro término. Relajó paulatinamente sus normas de vida, comenzó a sufrir necesidades básicas y llegó al punto de trabajar apacentando cerdos. Yo pensaba, y lo dije en el retiro de varones, hay problema con los cerdos, ¿verdad? Fíjense que en Freirina, ustedes se acuerdan los episodios pasados que hubo manifestaciones, cortaron la carretera, quedó la tindalana, guerra campal. ¿Y por qué? Porque en el sector había una crianza de cerdos. De hecho, iba pensando en esto en el auto hacia el retiro que hicimos de varón en Talagante, y justo el día anterior escucho que en Talagante habían descubierto 2 criaderos clandestinos de cerdo y que toda la población de Talagante estaba en pie de guerra y que iban a protestar y hacer todo para que los sacaran. Entonces yo digo, hay problema con los cerdos. O sea, si nosotros tenemos dificultad y no queremos de ninguna manera vivir en una región, en una zona donde haya crianza de cerdos, ¿vamos a querer entonces trabajar apacentando cerdos? Yo creo que no, ¿verdad? Pero fíjate que eso es para nosotros aquí en Chile. Pero para un judío, llegar a trabajar apacentando cerdos, relacionándose con los cerdos, interactuando con los cerdos, esa era la degradación, la aberración más grande que podía existir. Entonces yo digo, cuando nosotros tomamos las cosas antes del tiempo de Dios, cuando tomamos decisiones precipitadas en el tiempo y el espacio en cuanto al tiempo que Dios ha establecido, nosotros nos vamos degradando y vamos perdiendo, hermanos, paulatinamente, y vamos descendiendo hasta que perdimos los principios fundamentales, elementales del cristianismo. Este hijo menor llegó a negar, llegó a pasar sobre sus principios fundamentales y luego tenía tanta hambre, dice la Escritura, que deseaba llenar el vientre, su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Y yo digo, ¿cuál es el problema? Tómala, cómela. ¿Por qué no comes? Pero ¿sabes qué agregó la Escritura aquí? Yo lo leí, que nadie, ni aun eso, le da. El mundo es engañoso. El mundo te atrae, te ofrece independencia, libertad, sensaciones, placeres, pero después te pasa la factura. Después te encuentras sin uno. Y sin uno en quien afirmarte. Sin uno que te pueda dar algo. Después te encuentras solo, desamparado, abandonado, triste, pobre, ciego, desprotegido. Hay una canción del dúo dinámico que más de alguna vez le he dicho, que dice: cuando el diablo pase la factura y te ponga contra la pared. Los viejos se ríen al tiro, ¿ah? Resistiré. ¿Hasta dónde vas a resistir? La factura va a venir y vas a tener que ir a lavar platos para pagarla o hacer cosas peores todavía. Esa es la verdad. Por decidir mal, por tomar antes del tiempo, este joven fue bajando de nivel en nivel. Malas decisiones traen malos resultados.
Craig nos habló de la poda de Dios en su vida la semana pasada y fue muy honesto, muy transparente y dijo: Dios necesitó sacar montones de cosas de mi vida y yo creo que todos nos quebramos y todos lloramos, y hoy yo les hablo de los malos resultados que obtuve en mi vida por malas decisiones, y tomé malas decisiones y los resultados, hermanos, fueron terribles y tremendos. Y sé lo que estoy predicando, lo sé, se los digo de todo corazón y se los digo con vergüenza, pero se los digo con responsabilidad. En un momento de mi vida cristiana reclamé mi herencia igual que este joven, y le dije al Padre, como ese joven le dijo: yo soy capaz de manejarme bien. Padre, yo ya tengo toda una formación cristiana, yo no voy a andar haciendo tonteras. Y me alejé del Padre. Yo quiero tener una independencia, quiero tomar mis propias decisiones, ya no quiero sujetarme más a mi coyuntura, ni que me digan lo que tengo que hacer, ni yo obedecer. ¿Sabes qué me aconteció? Me sumergí igual que este joven que dijo pródigo, en una espiral de degradación y de maldad. Incomprensible, pero así fue. No nos equivoquemos, hermanos, lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Por tanto, dice Pablo en Gálatas 6, 7 al 9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque, escúchame bien, a su tiempo segaremos. Yo iba segando bien por 12 años, iba sembrando bien, iba sembrando maravillosamente, y pasaron 12 años y me cansé. Dice el apóstol: no nos cansemos pues de, voy a cambiar la palabra de hacer, de sembrar bien, de sembrar para el Espíritu, porque a su tiempo, es decir, como leímos también del sembrador que tiene que esperar con paciencia el fruto, a su tiempo segaremos si no desmayamos. Este hijo se aburrió de sembrar para el Espíritu. A mí eso me pasó en un momento, y mi cosecha y la cosecha de él fue terrible. No nos cansemos de sembrar para el Espíritu. Yo hoy día le digo: gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu fidelidad, porque ya estoy cosechando para el Espíritu de nuevo, por misericordia de Él. Y te lo digo, si tú en esta mañana te sientes que te has alejado de Dios, te sientes que te has cansado de sembrar para el Espíritu, te sientes que pasa el tiempo y que no llega lo que tú quieres, esta mañana puedes volver al tiempo que Dios tiene para tu vida. Vamos al tercero. Hay buenas noticias. El perdón está disponible. Versículos 17 al 24. Y volviendo en sí, mira que me gustó esta expresión. Voy a hacer algún día un tema de esta expresión. Y volviendo en sí. Anótala en tu mente. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Vamos a parar aquí antes de continuar hasta el 24. Quiero destacar 3 elementos que hay implícitos en el resto de este relato hasta el versículo 24. Estos 3 elementos son arrepentimiento, confesión y perdón. La expresión "y volviendo en sí" me encanta. Cuando tú no estás en sí, significa cuando tú no estás en tus cabales, es lo contrario. No puedes pensar bien. No puedes
sacar conclusiones correctas y adecuadas cuando no estás en sí. Dice la Escritura que el pecado cauteriza nuestra conciencia. Cuando no estamos en sí no podemos entender que lo que estamos haciendo está mal. Pero aleluya, gracias al Señor, porque podemos volver en sí. Podemos volver en sí como el hijo pródigo. Nosotros no nos tenemos que quedar fuera de sí. Yo a esto lo defino como aquella campana maravillosa, sutil, pero fiel del Espíritu Santo. Que llega un momento que va y va y va la campana y nos dice: Álvaro, Alvarito. A veces ya con una voz casi inaudible, porque ya lo tenemos tan apagado, tan contristado, pero el Espíritu nos dice: Alvarito, estás mal, pero yo quiero algo bueno para tu vida. Cuando vuelves en sí, puedes razonar adecuadamente. Cuando volvió en sí, se acordó de la casa de su padre. Yo digo, miró hacia arriba y dijo: en la casa de mi padre. ¿Cuántos jornaleros hay que tienen pan en abundancia y yo he aquí que perezco de hambre? Jesús dijo: en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, Dios no hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Así que si estás hoy en una situación compleja, te animo a volver en sí, a mirar para arriba a la casa de nuestro Padre, aquella que nos espera y que Jesús, te cuento una cosa, todo este tiempo, o sea, 2000 y fracción de años, ha estado preparándonos. No nos perdamos esa visión de la casa de nuestro Padre, donde hay amor en abundancia, donde tendremos eternidad con Él. Allí dijo Él: ¿cuántos jornaleros tienen abundancia de pan? Y yo, por decisión propia y deliberada, aquí muero de hambre. ¿Agüita? Tomó conciencia, razonó. A esto yo le denomino la fase intelectual del arrepentimiento. Cuando yo escucho una voz que me dice y que me explica que estoy actuando mal, que actué mal. Me acuerdo de David, cuando David hizo todo lo que hizo y estaba feliz de la vida, y de repente golpean a la puerta y entra el profeta Natán. Y le cuento una historia re bonita, ¿te acuerdas? De un hombre que tenía muchas ganados, ovejas y todo lo demás, y de otro que tenía una ovejita. Y dice que de repente llegó a ver al rico una visita, un visitante, y el rico, en vez de prepararle de las ovejas, de los vacunos que él tenía, fue y tomó la ovejita de aquel pobre que tenía una sola y la cocinó y atendió al visitante. Y David, cuando estaba escuchando eso, se enardeció y dijo: ese hombre es digno de muerte. Ese hombre tiene el corazón duro por lo que hizo. O sea, David todavía no volvía en sí, ¿no es cierto? No estaba en sus cabales. Porque yo creo que si un profeta empieza a decirte un cuento así, tú de repente empiezas a decir: me la está tirando media chanfea, pero no sé por qué me estoy sintiendo identificado. ¿Sí o no? Es que cuando uno no está en sí, no está en sí, no está en sus cabales. Pero necesita que el Espíritu Santo, necesita que un profeta, necesita que la palabra de Dios, necesita que un hermano, necesita que alguien le toque la campana. Entonces, tiene que pagar 4 veces ese mal que hizo, dijo David. Y el profeta allí no aguantó más, le dijo: Rey David,
eres ese hombre. ¿Sabes qué hizo David? Dice ahí mismo que se arrepintió. ¡He pecado!, dijo David. Volvió en sí. El profeta, la palabra, el Espíritu lo hizo volver en sí. ¡He pecado, Señor, y me arrepiento! Y el profeta le dijo: Dios que te ama, David, tu Padre que te ama, aun que te desviaste, aun que hiciste lo que no debías, aunque tomaste lo que no te correspondía tomar, si podías tomar todas las concubinas y doncellas que quisieras, Dios que te ama, te ha redimido. Así dice la Escritura, si tú quieres puedes ir a verlo. Te ha redimido, te ha perdonado tu pecado. Pero sí, no se la llevó tan gratis. Le dijo el Señor: pero por cuanto tú has hecho lo malo ante los ojos de Dios, le dijo el profeta, tus mujeres serán violentadas sexualmente, y esto será público, a conocimiento de todos, por cuanto tú hiciste esto en secreto. Qué terrible, ¿eh? Cuando uno hace las cosas y uno piensa: aquí nadie me ve, aquí nadie va a saber. Nadie va a saber. Nadie. Aquí voy a morir piola. Si a lo mejor David le dijo a Natán: Natán, me arrepiento, pero reímos solo. Que esto quede entre tú y yo. Y Natán a lo mejor le dijo: bueno, tú eres el rey, tú mandas. Mira, apenas le voy a contar una coyuntura que tengo yo, que es un escribo. Y quedó en la Biblia. Así como dicen los humoristas que de viña del mar no salgan. ¿Saben, hermanos? Es bueno confesar. Viene a haber punto de confesar. Es bueno confesar. Es sano espiritualmente confesar. Bendito momento en que volvió en sí. Bendito momento en que reconoció su pecado y decidió confesarlo como tal. Primera de Juan 8 al 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Son dos versículos y están compuestos de una verdad. Primero, si decimos que en nosotros no mora el pecado, si decimos que nosotros por naturaleza no somos pecadores, si alguien dice aquí: no, yo nací bueno y soy bueno y soy extraordinario y yo desde que nací en adelante nací marcado sin pecado, es un mentiroso y la verdad no está en él. Eso está diciendo Juan, porque dice: por cuanto uno pecó, todos pecamos, todos fuimos constituidos pecadores. Entonces, lo primero que dice Juan: reconozcamos que en nuestra naturaleza, en nosotros, no mora el bien. Pero luego dice: si confesamos nuestros pecados, ahora está hablando de aquellas actitudes que cometemos cada día, diariamente. Porque cuando nos convertimos, esa parte de la naturaleza se acabó, entre comillas. Pero quiero decir, hemos sido redimidos por la sangre de Jesús. Ya no hay problema. Pero sin embargo, por esa naturaleza, vamos a continuar con tendencia a pecar. Y vamos a pecar como David. Y vamos a pecar, vamos a cometer errores. Vamos a caernos, vamos a errar al blanco. Y cuando eso hagamos, dice el apóstol Juan, confesemos nuestros pecados. Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, el hijo pródigo dijo: me levantaré e iré, porque el arrepentimiento no es solamente tomar conocimiento intelectual, esa es la primera fase. No es solamente sentirse mal emocionalmente, sentirse avergonzado, como yo lo dije recién, que me sentía avergonzado, porque esa es la segunda fase, la emocional, sino que la tercera fase es la evolutiva. Hay que accionar la voluntad, hay que dar media vuelta, hay que cambiar de actitud. No solamente entender que lo que estoy haciendo
está mal. No solamente sentirme mal por lo que estoy haciendo, sino que decir la tercera parte y cumplirla. Voy a dejar de hacer el mal que estoy haciendo. Me levantaré e iré donde mi Padre. Me levantaré e iré, hermanos. ¿Cuántas veces tenemos buena intención? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo nos indica que estamos haciendo mal las cosas? ¿Cuántas veces decimos, no, voy a arreglar esto, no, voy a cortar esto, voy a cambiar esto? Pero ¿cuántas veces nos quedamos en la pura buena intención? Dímelo tú. ¿Cuántas veces? Entonces el arrepentimiento contiene tres etapas: intelectual, emocional y de la voluntad. Me levantaré e iré donde mi Padre. Y no solamente eso, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces dice la Escritura, y levantándose, fue donde su Padre. Amén, digo yo. El hijo pródigo se arrepintió de verdad. Y llegó donde su Padre para confesar. Como yo grito tanto, no me había dado cuenta. Yo de hecho creía que me venían a bajar el volumen. Dije que confesar es bueno. Y es mejor confesar voluntariamente, hermanos. Es mejor anticiparse a que nos dejen como David, escritos en la Biblia. La Escritura dice que si confesáramos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Quiero primero establecer, al primero que tú tienes que confesarle tus actitudes, tu conducta, tus pecados, es a Él, a Dios, al primero. Y si es así, ya puedes quedar tranquilo y conforme. Pero si tú sientes en tu corazón que tienes que confesarle a algún hermano mayor, busca un hermano mayor y confiésale también. Ponte en luz. Dice la Escritura que si andamos en luz, como Él está en luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hazlo si tú sientes así. El apóstol Santiago nos dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Entonces, porque muchas veces nuestro pecado afecta a los demás. Y en ese sentido no puedes hacer omisión de confesarle a los demás. Y si el Espíritu te guía en un momento dado a confesar públicamente, confiesa públicamente. Tú obedeces al Espíritu y vas a tener tu corazón en paz, vas a tener tu corazón libre. Entonces continúa diciendo la Escritura, porque ahora sí que tenemos que terminar. Dice, y levantándose, es decir, tomó la acción bien por el hijo pródigo, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Fíjate que, y cuando aún estaba lejos, es decir, cuando tú ya tomas la decisión, cuando tú efectivamente das el primer paso, aunque tú todavía estés lejos de volver a tu centro, aunque todavía estés lejos de volver a lo que eras, aunque todavía estés lejos de evidenciar la confianza, el amor, los dones, los talentos, los bienes de Dios en tu vida, pero ya estás perdonado, pero ya estás listo, pero el Padre ya está con los brazos abiertos, porque dice la Escritura, y estando aún lejos, le vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Cuánto habrá sufrido ese padre cuando el hijo se fue? ¿Cuánto habrá sufrido? ¿Cuánto habrá llorado? ¿Cuánto su corazón se habrá contristado? ¿Cuántas veces habrá orado y habrá pensado, ¿dónde estará mi hijo? ¿Qué estará haciendo mi hijo en esta hora? ¿Qué le estará pasando? ¿Qué pellejerías estará viviendo? En fin. Pero ahora este padre está con los brazos abiertos
y se echa sobre el cuello del hijo y le besa. ¿Sabe? Leí y busqué el comentario griego que tengo y dice, besándole, le besó muchas veces, no solamente una vez. Así que, hermanos, quiero decir que el perdón fue instantáneo. Hechos 3:19, así que arrepentíos cuando tú te arrepientes y convertíos cuando conviertes y rehaces tu camino. Continúa diciendo, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así que llegó el hijo y mientras que el padre le abrazaba y le besaba el cuello, el hijo empezó a decirle, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y fíjese que en ningún manuscrito de los más antiguos se encuentra la segunda parte, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, trátame como uno de tus jornaleros, no obstante que esta Biblia se lo dice. Pero todos los eruditos y los estudiosos de la Biblia no lo encuentran en los manuscritos más antiguos. Y ellos interpretan y dicen que el hijo ni siquiera alcanzó a terminar esa segunda parte. Porque el amor del Padre, el perdón del Padre, la intervención del Padre le cubrió. No tuvo para qué decir más. No tuvo para qué agregar un comentario más. Él era hijo, no era jornalero. El Padre dice, traigan al novillo engordado, a ese que alimentamos con maíz, al especial que tenemos para esta ocasión, para cuando vuelva mi hijo, y sacrifíquenlo y hagamos fiesta. Y pónganle el vestido, el mejor vestido, el que usaban los reyes, los príncipes, y el anillo en el dedo, y calcen sus pies, porque este no es un esclavo ni un siervo. Los esclavos y los siervos andaban descalzos. Y hagamos, ¿qué? ¡Fiesta! 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 Comenzó la fiesta allí. Qué maravilloso el amor del Padre, ¿verdad? Qué maravilloso. A mí me gusta como la expresión volver en sí, la expresión para que sean borrados vuestros pecados. ¿Sabes? Entonces el perdón de los pecados, ¿sabes qué implica? Borrarlos. Borrarlos. Y en esto, y con esto termino, pensé en el DICOM. ¿Cuántos conocen el DICOM? Ha habido en Chile épocas de recesión donde muchos han quedado en el DICOM, ¿verdad? En el DICOM comercial. Y en esas épocas de recesión, y cuando la persona queda en el DICOM, la persona se siente estigmatizada, se siente limitada, comercial, laboral y por decirlo de alguna manera, y en su dignidad. Porque tú pasas a ser una persona de segunda categoría en la sociedad y en la economía, en la actividad comercial. Y entonces tú quieres hacer algo comercialmente y vas a un banco y el banco mira tu icono al tiro, no, de ninguna manera. O tú quieres adquirir una casa y miran el DICOM, usted no accede a crédito hipotecario. Pero ha habido ocasiones especiales en esas crisis donde los gobiernos de turno han sacado una ley de amnistía comercial. ¿Han sabido ustedes de eso? Yo estoy hablando porque sé de eso. Y hubo más de una vez una ley de amnistía comercial donde vamos a borrar a todos del DICOM para que este país pueda seguir funcionando comercialmente. Entonces te borraron del DICOM. Y tú quedaste, qué bueno, me sacaron el estigma. Fueron borrados mis antecedentes comerciales. ¡Qué maravilla! Ya no están escritos allí, subido certificado. Este me aparece, no registra protestas, no registra deudas. Estoy hablando de que nuestros pecados sean borrados, ¿me entiendes? Vamos a hacer la analogía. Pero resulta que tú vas después de eso a buscar trabajo y extrañamente en la empresa donde tú fuiste te dicen, mire, vamos a analizar su caso y le llamaremos. Y no te llamaron nunca más. ¿Y sabes por qué? Porque consultaron el DICOM histórico, que es ilegal, que no debían consultarlo.
O vas a pedir un crédito bancario para decir, ahora que ya no tengo Vicom, voy a operar con un crédito bancario, voy a formar la empresa de nuevo, y en el banco te dicen, mire, usted tiene buenas condiciones, tiene buena idea, tiene buena actividad comercial, pero vamos a analizar su caso y le vamos a llamar, y no te llaman. ¿Por qué? Porque los bancos consultaban el Vicom histórico. Pero así también nosotros, cuando hemos pecado, tenemos un Vicom espiritual. Pero cuando confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y el apóstol Pablo dice, Pedro dice que si nos arrepentimos y nos convertimos, van a ser borrados, escucha bien, borrados nuestros pecados. Y el Padre, aquel día maravilloso en que volvió el Hijo pródigo, le perdonó, borrando sus pecados. Y ya, si algún día alguien viene y te toca del hombro y te dice, pero tú tenés pecado de vida, pero mira, tú te has caído muchas veces, porque hay uno que te va a consultar el Vicom histórico, hermano, y va a querer cargarte en tu mente y en tu corazón diciendo, yo no sirvo, tiene razón. Yo me caí, yo ofendí a mi familia, ofendí a Dios, ofendí a mis hermanos, a todos. No, cuando el Señor perdona, borra los pecados, dice que no se acordará más cuando Él redime de nuestras ofensas. Nunca más me acordaré de ellas. Así que ese perdón, hermano, está disponible para nosotros. El perdón maravilloso del Padre. No hay nada que tú puedas haber hecho que el Padre no esté en condiciones de perdonarte y que no vaya a borrar con la sangre maravillosa de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Con esto termino. Yo no sé, a lo mejor existe alguna persona que quiera confesar sus pecados o las situaciones en donde cree que se ha equivocado y que han acarreado y están acarreando dificultad a su vida. Si ese es el caso, todos nos vamos a poner de pie, y si tú tienes algo especial que decirle al Señor y quieres pasar acá adelante, puedes hacerlo. Si tú tienes algo que entregarle al Señor en esta mañana, puedes venir. Y solamente con tu presencia acá, tú vas a estar poniéndote en luz delante del Señor. Pongámonos de pie. Si alguien quiere venir, puede venir. Si alguien siente en su corazón que tiene que pasar, puede hacerlo. Si no, vamos a orar todos. Vamos a decirle al Señor, Señor, aquí estamos en esta tarde. Cierra tus ojos y concéntrate en el Señor un momento. Aquí entregamos muchos conceptos, hablamos de muchas cosas. Tal vez tomaste alguna decisión antes de tiempo. Tal vez hiciste cosas que no debías hacer. Tal vez en ello te has alejado del Padre sutilmente sin darte cuenta. Y en ello estás aún lejos del Padre. Tal vez tienes que confesar algunas cosas, pero por sobre todo, a lo mejor todavía tienes en tu mente y en tu corazón la carga de esos hierros, de esas cosas en las cuales sientes que has fallado y que hay un estigma todavía en tu corazón que no te deja proyectarte. Sea lo que sea en esta hora, en el nombre de Jesús oramos.